soy Rosalba Lucas González, soy licenciada en Educación Especial y déjenme contarles que llevo 22 años trabajando en esta hermosa profesión. ¿Qué es lo que yo he tenido que hacer para poder trabajar con niños con discapacidad o dificultades de aprendizaje? Y no solamente niños, sino jóvenes y adultos. He tenido que estarme preparando porque cada uno de estos niños es un reto. Entonces lo primero que yo hice fue empezar a estudiar diplomados que en alteraciones del lenguaje, diplomados en daño cerebral del niño y después una maestría que me diera los elementos para poder entender las necesidades del lenguaje de los niños. Y después, conforme fui viendo más necesidades en ellos, pues pude estudiar una maestría en docencia, así como una pasantía o seguirme preparando, porque cada uno de ellos representa un reto. No es lo mismo trabajar un chico con discapacidad auditiva o con un chico con discapacidad visual o un trastorno con déficit de atención que un chico con dislexia, ¿no? O autismo. De repente te sorprendes cuando lo que viene en los libros o lo que comúnmente te habían dicho en la escuela no te resuelve las dudas. Y cuando no sabes qué hacer con ese niño, sino lo que tú tienes que hacer o lo que yo he hecho es irme preparando, ¿no? Me di cuenta que los libros que yo había leído para poder hacer la tesis o todo lo que había yo estudiado para poder hacer la licenciatura no bastaba, sino que tenías que irte pues preparando constantemente. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer o qué se hace cuando se tiene un niño con discapacidad? Lo primero que nosotros hacemos, es conocerlo, hacer una evaluación y en esa evaluación ver sus características, las características de la discapacidad, las características que él mismo tiene. Y también, como toda la situación familiar, el entorno de la escuela y todo lo que él tiene como para poder pues superar esas retas o esas barreras que él va presentando. Después que hacemos eso, lo que podemos hacer es hacer una intervención. ¿Qué nos toca a nosotros como educadores especiales? Es realizar propuestas de intervención donde nosotros hagamos estrategias, se hace una propuesta curricular, unos ajustes curriculares y también hay otras cosas que no son totalmente curriculares, sino que nosotros trabajamos con procesos cognitivos. ¿Qué son los procesos cognitivos? A lo mejor ustedes se pregunten. Son aquellos que nos permiten el aprendizaje, que es la memoria, la atención, el lenguaje, el pensamiento, todos aquellos que te permiten a ti poder aprender. También nosotros trabajamos esas estrategias, los podemos trabajar a partir de juegos, un juego de mesa, un juego motriz, algunos materiales que podemos obtener y eso nos va haciendo que nosotros vayamos trabajando de diferente manera. Otra de las cosas que nosotros podemos ir realizando es, aparte de trabajar los procesos cognitivos, también trabajar los procesos de comunicación y socialización. Todo este desarrollo que hacemos con ellos para que puedan ser una persona integral, que finalmente es el objetivo de un educador especial. Por eso es de que esta carrera abarca muchísimo, tiene muchísimos retos. Tú tienes que tener una constante preparación para poder cubrir esos retos, debes de ir solventando como toda la información que tienes, porque un niño disléxico no es igual que el otro, un niño con TDAH vamos a encontrar ciertos niveles que es la dificultad de esta carrera, que tú puedes decir, bueno, es discapacidad auditiva, pero tiene diferentes niveles o bien puede estar combinada o puedes tener un niño con discapacidad auditiva y trastorno de déficit de atención. Y eso hace que de repente se te complican las cosas. Y es ahí donde tú dices, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago ante que para ti se te vuelve un problema, pero qué hago ante esta situación? Entonces, el qué hacer, pues es el buscar información o el prepararte más o el meterte a X o Y diplomado para poder obtener la suficiente información y las suficientes estrategias para poder atenderlo. Y también eso te permite crear, o sea, tú puedes crear tus propias estrategias a partir del conocimiento que tú tienes y que tú ya vas haciendo de estas cuestiones que tú vas aprendiendo. ¿Qué es lo que se hace en una USAER y en un CAM, por ejemplo? ¿Cuál es la diferenciación entre un ambiente y otro? Vamos a encontrar que en el USAER es una instancia donde está en una escuela regular y que
Y que las maestras de educación especial van a trabajar directamente con el maestro de aula regular. ¿Cómo es que van a trabajar directamente con el aula regular? Porque aunque ellos propongan, tú como maestro de educación especial propongas la estrategia, quien la va a ejecutar finalmente es el maestro de aula regular, ¿no? Entonces ellos son los que van a ejecutarla, pero tú también tienes que hacer una labor en la que esa estrategia y estos procesos cognitivos que el niño ha desarrollado, te va a tocar a ti ejecutarlos ya sea en tu espacio o dentro de la misma aula. ¿Cuál es la diferencia con un CAM? El CAM pues es tu panacea porque finalmente es un grupo propio, tú vas a llevar a cabo tu grupo, es un grupo donde solamente hay discapacidad, pero también vas a encontrar discapacidad variada, que aunque sea un espacio en el que tú puedes ejercer todo lo que tú quieras o puedes emplear las estrategias que tú diseñes en base al currículum oficial y al currículum adaptado que vas a hacer, también implica que tú estés preparado porque vas a tener que hacer una diversificación o vas a hacer diferentes actividades dependiendo de la discapacidad que se encuentre ahí, ¿no? Entonces es ahí como esa otra parte. ¿Cuál es la diferencia? Pues la cuestión de horas, ¿no? Y la exigencia. En el CAM, las evaluaciones que tú haces, tú las diseñas y van de acuerdo al currículo que tú propones. En la USAER hay momentos de evaluación que lo propone la Secretaría y si hay una mayor exigencia en cuanto a ellos vayan cumpliendo como las cuestiones curriculares, ¿no? Entonces, son como los problemas que nos vamos encontrando de repente entre la empatía o la misma situación con los docentes y de los otros niños que también encontramos ahí. Otra de las cosas bastante importantes es el trabajo que tú haces con los papás. Tú tienes que trabajar muchísimo con los papás, muchísimos como para que ellos vean la importancia que tiene de trabajar con sus niños en su casa y cuál es su papel dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje que ellos van teniendo. Lo primero que tú debes de hacer con los papás es cambiarle la expectativa. ¿Cómo cambiar la expectativa de los papás? Haciéndoles saber que su hijo va a llegar a ser algo muchísimo más de lo que ellos pensaban, ¿no? Pero ojo, el primero que debe de tener una alta expectativa de los niños, pues somos nosotros. Si tú tienes una alta expectativa de tu alumno, pues obviamente que esa expectativa se la vas a reflejar al papá y se la vas a hacer llegar al papá. Tampoco se trata que tú le quieras decir que va a sanar de la discapacidad o que va a llegar a ser cosas grandiosas al nivel que él lo imagina, pero sí le vas a dar a entender que él puede lograr otras cosas que a lo mejor no contaba el papá con hacerlo, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer con los papás? Trabajar con los papás es irlos trabajando desde lo que ellos pueden ver, desde enseñarle al niño o pedirles que el niño vaya haciendo situaciones en su casa, que lo haga independiente, desde que le pidamos que al niño le ayuden como esa cuestión de las labores cotidianas, a que se vayan adentrando poco a poco a la cuestión curricular. Y eso hace que los papás se den cuenta que aquel niño que tenían ahí sentado porque era sordo, porque tenía discapacidad intelectual y que ahora te ayuda a hacer un alimento, que ahora te ayuda a barrer, que ahora te ayuda a ser más autónomo, se dan cuenta que ese niño es capaz de. Y entonces cuando se dan cuenta que es capaz de, ellos van a procurar ayudarte a ti en ese proceso porque también empiezan a tener mayor libertad, ¿no? Ya no tienen que estar sobre el niño o sobre el alumno, sino ellos empiezan a ser más libres. Pero va a depender mucho del trabajo que nosotros hagamos en esta cuestión de colaboración que nosotros podríamos hacer junto con los papás, que es una labor titánica realmente en educación especial, porque encontramos a papás que están en un proceso de duelo, todavía teniendo esta situación del hijo que deseaban y el hijo que tienen. Entonces hay papás que no en un principio no colaboran, pero que es nuestro papel hacerlos que vayan colaborando y que vayan involucrándose en ese proceso. Entonces son de las cosas que nosotros tendríamos que ir haciendo. Otra de las oportunidades que nosotros tenemos como educadores especiales es que también podemos trabajar de forma externa. No solamente trabajamos en una USAER, en un CAM, sino también podemos
tener un salón pedagógico o ir integrando a niños que están en otras instancias particulares, y que el trabajo también es igual de importante, ¿no? Es el trabajar a contraturno, hacer un seguimiento, ir a visitar escuelas, proponer, tener reuniones con los maestros de aula regular e ir integrando a los niños, ¿no? Entonces, realmente, ¿qué es lo que yo podría decir que a mí me ha fascinado de ese trabajo? Es ver cada logro de los niños, ¿no? O sea, a mí me encanta la parte de evaluación y también la parte de las propuestas del diseño de estrategias, ¿no? El poder manejar o el de redescubrir o reaprender con los niños algunas otras situaciones que a lo mejor en un momento yo no había considerado, ¿no? Por ejemplo, la primera vez que vi o que pude percibir a mi niña con síndrome Down que me daba la vuelta, ¿no? Que me pudo sacar de algo que yo no imaginaba, ¿no? Por ejemplo, una vez que ella organizó su fiesta y que tuve que poner un pastel porque ella resolvió. Y claro que lo puse porque para mí fue muy satisfactorio ver que alguien con discapacidad intelectual y que tuviera ciertas condiciones que yo no creía que fuera capaz de, pudiera resolver algo tan cotidiano como una fiesta, ¿no? Y que viera que todos cooperamos para que ella se pudiera festejar, por ejemplo. Entonces, eso es lo que más me agrada, ¿no? De ver cómo se avanza con el otro y cómo ver que yo puedo lograr o puedo intervenir en ese avance que tiene el otro.